El circo de la persecución, ADN y su infructuoso intento de judicializar la política. Aquí vamos con esto. Y esto es importante que ustedes lo vean. La política ecuatoriana ha trascendido a un nivel de degradación pocas veces visto, transformando el Pleno de la Asamblea Nacional en un escenario de ataques personales y hasta pasionales y maniobras judiciales desesperadas. Créanme, el Partido Social Cristiano, con el asambleísta Alfredo Serrano, lo describió con precisión quirúrgica. Las bancadas del oficialismo ADN y el correísmo han agotado su diccionario de insultos y calumnias. Al quedarse sin argumentos frente al país, el bloque de gobierno ha optado por instrumentalizar la función judicial como un garrote contra sus adversarios, pretendiendo que los tribunales resuelvan lo que su incapacidad política no puede gestionar en el debate legislativo. Les dio control. Eso sí fue una paliza, por Dios. Y analiza el caso de Juan Andrés González. La inmunidad parlamentaria es una institución jurídica. Para algunos tratadistas dicen que es una garantía que permite fortalecer y proteger la división de poderes. Para otros tratadistas y constitucionalistas nacionales e internacionales dicen que es una garantía, pero que también es un privilegio. Hay otros que dicen que es una garantía constitucional que a la vez es una prerrogativa procesal y de protección de la función legislativa. La inmunidad parlamentaria se la divide en dos: la inmunidad de fondo y la inmunidad de forma. La de fondo es justamente aquella que al asambleísta lo convierte en irresponsable, escúchese, irresponsable por sus votos y opiniones en el ejercicio de cargo. Y la procesal, pues obviamente es aquella donde la Asamblea autoriza para un enjuiciamiento por el cometimiento de un delito. Pues bien, siendo como es la inmunidad parlamentaria de fondo, y que algunos lo llaman la inviolabilidad de los derechos parlamentarios, a esta se la califica como absoluta y a la vez irrenunciable. ¿Qué significa esto? Es absoluta porque no se puede enjuiciar a un asambleísta por sus votos y opiniones realizadas en el ejercicio del cargo. Irrenunciable porque a esa inmunidad solamente se la pierda cuando termina su función. Pero es importante señalar que la inmunidad de fondo no prescribe aun cuando el asambleísta haya terminado sus funciones. Me refiero a la de los votos y opiniones. No confundamos con la inmunidad procesal. Pues bien, la comisión, miren ustedes que hay tratadistas que sostienen que los jueces deberían archivar las causas las querellas que se presentan contra asambleístas sin necesidad de que vaya a la Asamblea Nacional. Y eso tiene lógica, porque luego ¿cómo enjuicias a un asambleísta por una opinión? ¿Somos funcionarios públicos? Claro que somos funcionarios públicos, así lo dice la Constitución. Antes de Montecristi no éramos funcionarios públicos. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me he permitido hacer una pequeña extracción, en el caso de Emilio Palacios y el Universo, vean lo que dijo este acto tribunal, cuyas sentencias, ustedes saben, son de carácter obligatoria para todos los países. El tribunal considera, cito esta cita, señor, este texto, señor presidente, con su venia. El tribunal considera que la recurrencia de funcionarios públicos, o sea, nosotros, ante instancias judiciales para presentar demandas por delitos de calumnia o injuria, no con el objetivo de obtener una ratificación, sino de silenciar las críticas realizadas a sus actuaciones en la esfera política. Y en el numeral 120 de esa sentencia dice: la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal, escúchese bien, no es convencionalmente procedente para proteger el honor de un funcionario público. No olviden esto, compañeros, que está en la sentencia del año 2021, 24 de noviembre de 2021. Ustedes la pueden revisar, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La inmunidad parlamentaria la tenemos no porque la ley nos la da, sino principalmente porque el pueblo nos la otorga en las urnas.
Es el pueblo quien nos da ese privilegio, garantía, como quieran llamarles. Desde 1979, señor presidente, que volvimos a democracia, no se ha levantado la inmunidad parlamentaria de ningún parlamentario por querellas. Sí se lo ha hecho por el tema de delitos penales. Desde 1979, ningún congreso o asamblea se ha atrevido a levantar la inmunidad parlamentaria de ningún legislador por querellas. En el último tratamiento de inmunidad, en este caso de un asambleísta en el periodo pasado, señor presidente, la asambleísta que presentó la moción, me voy a leer la parte pertinente, que son 2 líneas, dice, porque claro, este asambleísta se le negó, como era obvio, por 129 votos en contra de 129 presentes. Todas las organizaciones políticas se opusieron a que se levante la inmunidad parlamentaria de un asambleísta de ADN. ¿Qué decía la proponente de la moción? Y en eso la voy a señalar porque comparto plenamente ese criterio. Se trata de proteger el equilibrio de poderes, decía la asambleísta de ADN, y de enviar un mensaje claro. Esta asamblea no debe permitir que se vulnere la libertad parlamentaria por ofrecer una función constitucional. ¿Qué argumento más sólido y lógico con el cual comparto plenamente? ¿Saben cuál fue la asambleísta que mocionó y que argumentó lo que acabo de mencionar? La entonces asambleísta Natalie Murillo, hoy ministra de Gobierno, y al menos en este tema del año 2025, 23 de abril, coincido plenamente. ¿Quiénes votaron por evitar que al asambleísta de ADN se le levante la inmunidad parlamentaria, entre otros asambleístas? Los asambleístas Valentina Centeno, Natalie Murillo, Egner Recalde, Inés Alarcón, Ferdinand Álvarez. En total, 129 asambleístas dijeron no. Luego de la argumentación de lo que es y significa la inmunidad parlamentaria, termino con lo siguiente, señor presidente. Nosotros como partido nunca hemos votado por levantar la inmunidad parlamentaria o la autorización para que se enjuicie a un asambleísta por una querella, nunca. Y yo obviamente tampoco lo he hecho en mis 7 periodos legislativos. En cuanto a las calumnias, y usted ha comenzado a tomar medidas duras, y lo cual respaldo, señor presidente, para poner orden. Pero entre las 2 bancadas que hoy se enfrentan, agotaron el diccionario de insultos, calumnias y agresiones. Ya no tienen nada más que decirse. Tal vez por eso recurrieron ahora a la función judicial. Porque ya se agotaron todos los insultos y calumnias que se han dicho durante este periodo legislativo en apenas 8 meses. Los políticos debemos resolver los problemas entre políticos. Dejemos que la poca función judicial que aún existe la utilice el pueblo y no nosotros para resolver los problemas de los políticos, señor presidente. La función judicial, que ni siquiera la Corte Nacional de Justicia, que ni siquiera tiene completa su Corte Nacional, tiene que dedicarse a estos temas que no son los trascendentales que el país necesita. Señor presidente, le devuelvo el uso de la palabra. Esa fue la intervención del asambleísta Alfredo Serrano. Dijo que la inmunidad parlamentaria de fondo es la que el asambleísta lo convierte en irresponsable por votos y opiniones. Y los hechos que en este caso se encuentran redactados y están dentro de la querella son hechos realmente que no han sido inventados por ADN, sino son hechos fácticos que se encuentran dentro de esta querella presentada, en este caso por la asambleísta Michelle Mancheno. Y sí, los hechos son graves. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González Alvear, en una rueda de prensa, fuera de todo procedimiento legislativo de fiscalización, porque no se quiera confundir estos hechos con que son parte de las funciones que nosotros tenemos como asambleístas. Lamentablemente esto no ha tenido ninguna conexión funcional directa con una actuación parlamentaria específica. Acusó públicamente de terrorismo, autoatentados, corrupción a la bancada de ADN. Esto definitivamente no se convierte en una opinión, un criterio, menos aún
como anteriormente le escuché al asambleísta Serrano, es una intervención, en este caso, o un debate democrático. De ninguna forma está encuadrado dentro de las funciones. Definitivamente esto, lamentablemente, y así es una imputación directa de delitos penales gravísimos. Y eso, señores legisladores, tiene un nombre en el Código Penal y se llama calumnia. Y cuando el correísmo definitivamente se ve acorralado, hace lo que siempre ha hecho: grita, se victimiza y se esconde lamentablemente detrás del fuero. Estas expresiones no tienen ninguna relación con el ejercicio de la función legislativa. No es una intervención que se realiza en el Pleno, no es una fiscalización, no es un acto parlamentario. Es un ataque irresponsable, con daño real, con difusión masiva, con afectación directa a la honra de asambleístas y definitivamente hay que decirlo con total claridad: el fuero parlamentario no es licencia para acusar de terroristas a quienes piensan distinto. El fuero no es permiso para ensuciar honras sin pruebas. El fuero no es una coraza para que el correísmo hable, en este caso, lo que le dé la gana, o cuando se le cae el discurso, lamentablemente recurren a estas calumnias y a estas injurias. Por ahí le escuché al asambleísta Serrano y yo creo que hay que poner, en este caso, un punto de orden. Cuando manifiesta que ha habido calumnias y ha habido injurias de lado y lado, señores, nosotros no hemos injuriado de ninguna forma. Cuando hablamos, por poner un ejemplo, del presidente Rafael Correa y decimos que es un delincuente y que se encuentra prófugo, pues así lo es. Existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, existe un orden de detención. ¿O es que acaso él se encuentra aquí en el Ecuador? Está prófugo. Entonces nosotros estamos diciendo la verdad, y decir la verdad no es odiar, decir la verdad no es perseguir. Entonces hay una diferencia diametral en lo que dice la Revolución Ciudadana y en lo que decimos nosotros como bancada de ADN que está apegado a la verdad. Entonces decir la verdad de ninguna forma nos pone en el mismo saco que la Revolución Ciudadana. Entonces definitivamente, y hay que decirlo, existe la orden de la secretaria o el pedido de la secretaria de la Corte Nacional para levantar la inmunidad, pero el Ecuador tiene que saberlo. Aquí lo van a salvar, y lo van a salvar ¿por qué? Porque no existen los votos, porque definitivamente esto pasa por mayoría absoluta, es decir, necesitamos 101 votos. Y el correísmo va a votar como lo ha hecho en toda la asamblea, y no solamente en esta, sino en la anterior, de la que también fui parte. Han salvado a Glass, han salvado a Wilman Terán, han salvado a la vicepresidenta Vaz. Y hoy no va a ser de otra forma. Van a salvar a su alfil, que es del asambleísta González. Y eso va a pasar. Si no fuera así, si tanto hablan de que no existe delito, de que la conducta del asambleísta González no ha encuadrado, o esta conducta en ningún tipo de delito de acción privada, pues voten a favor, denle la oportunidad de que se defienda en la Corte Nacional y prueben ante un juez de la Corte Nacional. Pues eso es ser valiente, no escudarse bajo la votación, que ya sabemos cómo va a ser, y eso de ninguna forma le excluye de la responsabilidad al asambleísta González. En este caso, señores, nosotros no vamos a ser cómplices del uso del fuero como escudo de calumnia, no vamos a proteger a quien acusa sin pruebas, no vamos a callar cuando se ataque la honra. Que la justicia investigue, que la justicia decida, y que el correísmo entienda que esta asamblea ya no es refugio de impunidad, por la Constitución, por la institucionalidad y por el país. En este caso, señor presidente, de forma muy clara, para ello he presentado una moción, la misma que pido sea leída por secretaría y se someta a votación. El momento que usted considere oportuno y procedente, señor presidente. Hasta aquí mi intervención. Gracias, presidente. Esa fue la intervención del asambleísta. Conclusión. El intento fallido de ADN por despojar de su inmunidad a Juan Andrés González es el certificado de defunción de la política de altura en este periodo legislativo. Cuando un bloque gubernamental prefiere la persecución judicial sobre el consenso y el debate, la democracia se debilita. El oficialismo ha quedado atrapado en su propio juego de agresiones, demostrando que su prioridad no es el bienestar ciudadano, sino el uso del poder para amedrentar a quienes consideran una amenaza para su hegemonía.
Eso está pasando aquí en el Ecuador. Solo es persecución tras persecución tras persecución. Y esta gente le está haciendo daño al Ecuador. Le hacen tanto daño, queridos ecuatorianos, que ya hasta nos hemos cansado de este tema. Estamos cansados de ver las peleas. Pero va a llegar un momento, mire, a todo pavo le llega su Navidad. No se olviden de lo que yo siempre digo, ¿no? Este es un centavo. Si lo aflojo, cae, ¿verdad? Y se pierde, posiblemente. Si lo subo, baja. Todo lo que sube, baja. Todo lo que empieza, acaba, señores de Lila. Ya se les acaba el poder. Y ahí a correr que todo es pampa. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.